Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Luis Marina, soy consejero cultural de la Embajada de España en Argentina y les invito a acompañarnos a una sesión más de Un océano de cartas, el proyecto para la conservación de la memoria epistolar de los emigrantes españoles en Argentina que desde comienzos del mes de septiembre desarrollamos conjuntamente con el Centro de Documentación Epistolar. Cada lunes, desde hace ya algunas semanas, y aproximadamente hasta ahora, nos reunimos en torno a esta mesa virtual para compartir experiencias que tienen que ver con la carta, con el género epistolar, pero que tienen que ver sobre todo con los emigrantes españoles en Argentina, los protagonistas de esas cartas y los protagonistas de la intrahistoria en la cual se asienta la relación secular entre España y Argentina. A medida que pasan las semanas, vamos descubriendo a través de charlas, diálogos, a través de encuentros y a través sobre todo de las cartas que se van incorporando al archivo que se ha abierto, que se ha constituido, vamos descubriendo la riqueza y la profundidad de ese océano de cartas. Hace algunas semanas teníamos el profesor Ramón Villares desde Galicia hablándonos sobre dos figuras clave del exilio gallego en Argentina, los intelectuales Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo. Y hoy tenemos una charla que habla de lo íntimo, de lo personal, de lo familiar, de las relaciones, en definitiva, familiares que se constituían en el seno de las colectividades españolas en Argentina. Diana Arias y Héctor Somovilla, a quienes agradezco por prestarse a la charla de hoy, les hablarán justamente sobre eso, sobre los amores inmigrantes, sobre los amores y las relaciones familiares que se constituyeron en el seno de esas colectividades. Desde el principio, Un océano de cartas fue concebido como un proyecto colaborativo en el cual los protagonistas son ustedes, los que nos escuchan. Un proyecto que busca, en primer lugar, que ustedes mismos tomen conciencia del valor simbólico de las cartas que muchos de ustedes conservan en sus casas. Y en segundo lugar, compartan esa riqueza con todos nosotros. Por eso les invitamos no solamente a seguir la charla que viene a continuación, sino también a seguir colaborando y compartiendo sus cartas, las cartas de sus ascendientes, de sus familias, con el proyecto Un océano de cartas. Sin más, les deseo que disfruten mucho de la charla de esta tarde y le cedo la palabra a Mateo Niro para que introduzca con más detalle la misma. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Hola, buenas tardes. Gracias por sumarse a este espacio, a este océano de cartas que desarrollamos entre el Centro Cultural de España en Buenos Aires y el Centro de Documentación Epistolar, con el objetivo, con el deseo de preservar y poner en circulación las huellas de la vida cotidiana, en este caso focalizado a un periodo tan importante y una constitución comunitaria tan importante como la inmigración española en la Argentina, y como decía, preservar esos documentos, esas piezas epistolares que constituyen las huellas de todo ese proceso tan interesante, tan constitutivo de estas dos naciones, y tan fundamental para esa historia con mayúscula que está, que se nutre de esas historias cotidianas, familiares, pequeñas e intensas, de amores y desamores, encuentros y desencuentros, esperanzas y desesperanzas. Hoy, en este encuentro que tenemos semanalmente, vamos a hacer foco en uno de los tópicos, en uno de los temas fundamentales de esta epistolaridad o de este encuentro, de esta inmigración, que tiene que ver con el amor. De hecho, le hemos puesto a este encuentro Amores Inmigrantes, y está desarrollado por dos protagonistas de estos sucesos, fundamentalmente en la reflexión, en la mirada crítica, en la mirada interesante de este periodo, que son Héctor Somovilla y la escritora Diana Arias, quienes nos van a acompañar durante este rato para pensar, reflexionar, compartir sobre estos amores inmigrantes. Quería, antes de eso, que es lo más importante de este encuentro, invitarlo
invitar a cada uno a compartir o formar parte de este archivo participativo epistolar a través de dos acciones. Una que tiene que ver con la curiosidad, con la búsqueda, con la circulación de estas piezas epistolares digitalizadas que están en el repositorio, en el archivo sobrecartas.com, y ahí lo pueden navegar este océano de cartas que tenemos en este archivo, donde van a encontrar historias de las más variadas. Y a su vez pueden ser protagonistas también, compartiendo el propio tesoro epistolar que las propias familias tienen guardadas, muchos en armarios, en cajas de zapatos, y que por la propia materialidad de estas piezas, de este material epistolar que son el papel, tienden lamentablemente a la dispersión o a la destrucción. De esa manera, digitalizando, que es ni más ni menos, es una palabra que suena importante, pero no es ni más ni menos que sacarle una foto con el celular a la carta y colgándola en esa página sobrecartas.com. Van a encontrar, lo primero que van a encontrar es un botón que dice subir tu carta, y ahí los invitamos a participar de esta manera. Y la otra actividad que también los invitamos es a compartir ciertas experiencias ligadas a esta práctica epistolar que tenemos sobre nuestra infancia, sobre nuestra familia. Yo recuerdo cuando llegaban cartas o se iban, era una ceremonia muy importante para mi familia cuando yo era chico. Quizás también compartir la propia experiencia de escritura o de lectura, según las franjas etarias a las que se corresponde cada uno. Y estos son encuentros que hacemos también semanales y que cada uno puede participar escribiendo a mardecartas@gmail.com. Y ahora, como les decía, viene lo más importante, que es recorrer junto a Diana, recorrer junto a Héctor la maravillosa historia de estos amores inmigrantes. Muchas gracias Diana, muchas gracias Héctor por permitirnos compartir estos amores inmigrantes con ustedes. Los escuchamos. Hola a todos, buenas tardes. En primer lugar, le quiero agradecer muchísimo la presentación a Mateo Niro. Estamos acá desde Tres Arroyos, me acompaña Héctor Somovilla. Recibimos esta invitación y se comunicó conmigo Belén González, a quien le agradezco muchísimo, cuando conocí el programa Un Océano de Cartas, que busca recopilar la memoria epistolar de nuestro país. Un Océano de Cartas es un programa que intenta recopilar esos grandes tesoros que hay a través de las letras escritas de persona a persona en la inmigración, en distintos momentos de nuestro país, referidas al país de España puntualmente. Cuando recibí la invitación, y bueno, en el proyecto en el que estoy embarcada tiene muchísimo que ver con esto, pensé en Héctor Somovilla para que me acompañe en esta charla en la que queremos contarles un poco de qué se trata el proyecto en el que estoy trabajando y por qué nos parece tan importante acompañar Un Océano de Cartas. Hola Héctor, gracias por estar conmigo. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Un honor estar en este programa, en este proyecto junto con la gente de la colectividad española. Para mí, como miembro del Club Español de Desarrollos y como referente de la Federación Regional de Sociedades Españolas en Bahía Blanca, este proyecto desde el primer momento que nos conocimos nos interesó. Allá por septiembre comenzamos a hacer el taller y bueno, es sorprendente la cantidad de cartas que hemos recibido y en lo particular desconocía todo este mundo y todo hacia dónde dispara las cartas que hoy tenemos en mano. O sea, desconocía todo lo que podemos generar y hacer desde una simple carta, siempre teniéndola a la mano, nunca le había prestado atención. Por eso estoy más que sorprendido y agradecido de tu invitación. Vamos a contarle a la gente que ¿Cómo nos conocimos? Porque fue así. Somos los dos de Tres Arroyos, no nos conocíamos personalmente. Nos encontramos en un programa de Un Océano de Cartas que salen todos los lunes por el canal del Centro Cultural de España en Buenos Aires y nos sorprendimos de vernos en el mismo proyecto y vino la pregunta, o sea, ¿qué haces acá?
Justamente, y bueno, a partir de ahí la idea fue contactarlo a Héctor y conversar un poco más y por supuesto contarle cuál era mi proyecto que se llama Amores Inmigrantes. Amores Inmigrantes es un libro que estoy escribiendo, un libro que está a punto de nacer, a punto de ver la luz. Y cuenta historias de amor de la inmigración y cada historia en algún punto tiene una relación con una carta. Por eso cuando yo vi el programa y empecé a interiorizar me dije enseguida quiero conocer un poco más, quiero saber qué pasa y hablando con los organizadores me dijeron Diana, qué bueno que cuentes cómo tu libro Amores Inmigrantes se relaciona con un océano de cartas, cuáles son los lugares que tienen estas memorias epistolares en cada una de las historias que contás. El nombre de tu libro a mí me genera ya otra expectativa porque nosotros desde el Club Español de Tres Arroyos, desde la parte artística, desde el ballet, desde la parte teatral, siempre hemos tomado como referencia la inmigración para nuestras obras porque nosotros tratamos de eso, ¿no? De reivindicar el rol del inmigrante, de nuestra colectividad, de nuestros antepasados españoles y demás. Pero siempre caemos en situaciones de dolor que son ciertas y que atravesaron. Entonces siempre aparece el desarraigo, siempre aparece la tristeza, el abuso de poder por parte de la patronal, pero siempre nos lleva a temas que dolorosos, digamos. Ya con el nombre de Amores Inmigrantes, a mí me generó una expectativa y digo, wow, porque me estás planteando de entrada ya, más allá de todo eso que sabemos, una parte linda. ¿Qué es esto, no? Justamente, Amores Inmigrantes es porque cada historia es una historia de amor. Yo soy periodista y creo que está en mi esencia preguntar. Y siempre preguntar cómo se conocieron las personas. Me encanta saber esas casualidades de la vida que unen a dos personas para compartir un proyecto de vida o las necesidades, qué es lo que los lleva a reunirse. Y más aún en el contexto de la inmigración. También me gusta muchísimo la historia. Entonces yo siempre digo que crecí preguntándole a mis abuelos cómo se habían conocido, cómo habían llegado en el barco, todo eso que me parecía de novela. Tengo una mente muy romántica también. Y fui descubriendo que a pesar de todo lo que vos mencionabas, a pesar del desarraigo, del dolor de dejar la tierra, de las condiciones en las que la tenían que dejar, había un proyecto de esperanza atrás, un proyecto de vida conjunta que los desafiaba y nada, que los invitaba a ser la mejor versión de sí mismos para desarrollarse en el otro lado del mundo, que era Argentina en este caso. Totalmente. Así que un poco así, pensando en que esas historias queden escritas, fue que nació Amores Inmigrantes. Interesante, perdona que te interrumpa. ¿Y cómo llega la carta a Amores Inmigrantes? Porque siempre también estamos acostumbrados a partir de la carta en la historia. Nosotros ahora, por ejemplo, partimos de una carta, gracias a este proyecto, estamos armando un espectáculo que tiene que ver con la inmigración a partir de una carta. Pero en tu libro la carta no solamente es el inicio, sino que también atraviesa la historia. Yo cada una de las historias que cuento, son 7, son de diferentes países y hay 2 que son de España. Las hago noveladas, pero basadas en entrevistas a los descendientes de los protagonistas de cada historia. Y justamente 2 de las historias que tienen que ver con España, una es de inmigrantes de Luarca, de la provincia de Asturias, y otros de Corporales, que están en el centro de España. Bueno, la carta tiene como una función en esa historia de amor que bueno, no tuve que recrear nada porque existió de verdad. Y bueno, te lo voy a contar así porque es como mágico, son esas historias que uno dice, si quiere inventarlas no podría hacerla mejor. Enriqueta y Alfredo, Alfredo vino desde Corporales cuando era muy chiquito con su familia, como decís vos, había perdido a su mamá, llegó en el barco con todas las historias que se repiten, en qué clase venían, viste que si venían en la tercera clase tenían menos posibilidades de subir a cubierta, de tener un mejor viaje familiar, si venían en la segunda clase o en la primera ya podían tener otros lujos, tener otras vivencias. Y cuando llegaron al puerto de Buenos Aires y se encontraron con el hotel de inmigrantes que los recibió, bueno, cada uno tiene, digamos, esos reencuentros que hubo ahí porque tal vez estaba esperando algún familiar, otros que tuvieron que, cuando llegaron, decidir a dónde iban a ir porque no conocían nada de la tierra y bueno, y Argentina en su política
recibía a estos inmigrantes y tenía para ofrecerles diferentes opciones, ¿no? Entonces, bueno, Alfredo viene para la zona de Oriente, para la zona de Coronel Dorrego, los olivares que recién se estaban como empezando a producir. Y conoce al poco tiempo a una mujer que se llama Enriqueta. Alfredo y Enriqueta se pusieron de novios, y ellos lo contaban después, muchísimo tiempo después, se pusieron de novio en la Primera Guerra Mundial, cuando la Primera Guerra Mundial estalló al otro lado del mundo, ¿no? Y estaban muy enamorados y tenían 14, 15 años, era un noviazgo así muy romántico, plena adolescencia. Perdona, ¿ella también es española? Ella es italiana. Ella italiana. Ella italiana. Y las familias no estaban muy de acuerdo, que también pasaba, ¿no? Porque generalmente preferían que se casaran entre los mismos integrantes de la colectividad. Y ellos, a costa de todo, querían preservar su amor y seguir, ¿no? La cuestión es que un día decide Alfredo pedirle la mano a los padres de Enriqueta, con toda la ceremonia que en el momento y en esos tiempos hacía, ¿no? Entonces se despiden esa tardecita, quedando como que esa noche Alfredo iba a pedir la mano de Enriqueta. Cuando Alfredo llega a su casa, estaban muy mal las cosas económicamente en su casa, y su padre estaba a punto de colapsar porque veía que no podía sostener económicamente a la familia, una realidad que se veía muchísimo también en esa época, y que se iban a tener que ir de la zona porque no podían ya pagar el arrendamiento del campo que tenían, entonces que ya las condiciones estaban dadas para que se tuviesen que ir. Entonces él se encuentra con ese marco y decide escribirle una carta a Enriqueta y decirle que por favor lo espere, que él va a ir, pero que en ese momento tiene que resolver otras prioridades que son su familia. Entonces él escribe y cuando era anciano, Alfredo recordaba las palabras que había puesto en esa carta. Entonces le decía Enriqueta, pero como él no estaba tan bien visto en la familia de Enriqueta, Claro. no se atrevió a ponerle en el sobre Alfredo Arias. Entonces le puso las iniciales AA, y así se la mandó con un conocido hasta el campo de Enriqueta. Para esto, Enriqueta había llegado a su casa esperando que esa noche llegara Alfredo, ¿no? Cuando entra en su casa, con todos los detalles que cuento en el libro, estaba su papá con una persona que ella desconocía, y era una persona mayor, así que no sabía qué pasaba, por qué estaba ahí. Y cuando llega, el papá le dice, bueno, vení Enriqueta, que te quiero presentar a Abelardo. Entonces le presentan a Abelardo Ayerbe, que era un hombre soltero, mayor, que venía a pedir la mano de Enriqueta. Y el papá estaba chocho de la vida, que tenía un programón para la hija, que se iban a casar, que iba a formar una familia, o sea, se estilaba como organizar esas relaciones, ¿no? Y él, Abelardo, le propone que, como se van a casar, él va a construir un castillo para ella. Esa es la propuesta de Abelardo. Y Enriqueta, que era resuelta, que era un torbellino, que sabía lo que quería, rechaza de plano, con un escándalo, el castillo y Abelardo, rechaza de plano todo. Y se crea un escándalo familiar porque era como que todo estaba organizado, porque dijera que sí, no dijo que sí. La cuestión que se va llorando a su habitación, se tira en la cama, bien de novela, porque después esto también ella siempre lo recordaba así. Y cuando se despierta, después de un par de horas en que todo parecía haberse calmado en su casa, ve sobre la mesa de luz una carta que su hermana le había dejado y que tenía las iniciales AA. Cuando la mira así, la agarra y dice, maldito Abelardo Ayerbe, no. Y la rompe en 1000 pedazos esa carta, y nunca se enteró por qué Alfredo no vino, por qué ese desencuentro. ¿El destino de compartir las iniciales? El destino de compartir las iniciales, bueno, la cuestión, y no voy a contar más porque lo van a tener que leer en mi libro, pero este es el inicio del gran amor de Alfredo y Enriqueta, una carta que no fue, pero que en realidad hasta sus últimos días estuvo como presente ahí. Y vos decís, es el principio de la historia de amor, ya nos está diciendo que la historia de amor existió. La historia de amor existió, y también cada personaje de mi libro, yo digo, en el momento en el que ocurrieron, la mayoría son de principios del siglo XX, mitad del siglo XX, tienen muchísimo que ver las guerras, que fueron grandes momentos de la inmigración europea y asiática en Argentina.
el rol parecía como que preponderantemente era el del hombre, ¿no? El que decidía. Totalmente, sí, sí. ¿A qué país? ¿A dónde? El que muchas veces venía primero a hacer la América, venía eligiendo el destino, y cuando podía reunir dinero convocaba a la esposa o a la novia para que viniera y formaran finalmente su familia. Yo lo que fui descubriendo a lo largo de las entrevistas que hice de estas historias es el lugar que tuvo la mujer, que muchas veces quedó soslayado, quedó escondido por la misma historia, pero no solamente por esa fortaleza que demostraban sosteniendo al esposo, a la familia, a los hijos, muchas veces quedaban viudas, trabajaban a la par de su esposo o de sus padres, ¿no? Pero más allá yo me encontré con 7 mujeres que elegían también qué hacer de su vida y qué querían de su vida, y hacían como la mejor versión de sí mismas. Enriqueta puntualmente... No, totalmente. Lo que describís de ella, en esa época, enfrentarse a la familia y decidir por su destino, por sí propio, o sea, por sí mismo, digamos, es toda una valentía, y no es el rol de la mujer, o por lo menos el que conocíamos nosotros. Por lo que me decís, tu libro nos va a permitir también reivindicar un poco a la mujer de esos tiempos, que, como decís vos, no solamente se quedaba esperando que el marido consiga la plata para poder traerla. En esa espera estaba la soledad, estaba asumir el rol del jefe de hogar y transitar todo eso que sabemos que transitaron en época de guerra mientras todo esto sucedía. Pero qué importante lo que acabas de decir, porque estábamos en una etapa en la que reivindicando el rol de la mujer y siempre nos contaron una parte de la historia. Sí. Y también lo que pude descubrir es esto de lo cotidiano que vivían, ¿no? Porque a uno también la historia que nos contaron los libros de la inmigración es como la historia más macro, ¿no? O sea, los números, los lugares de Argentina a los que llegaron como destino, las situaciones económicas, pero saber, por ejemplo, qué leían, qué les gustaba hacer, cómo conservaban la cultura que traían de su país y la amalgamaban con la que construían en esta nueva tierra. Esos pequeños detalles también me hicieron conocerlas. Claro. A las mujeres, y digo por ahí a las mujeres, y no quiero digamos, ser descortés con el resto de los protagonistas, pero es inevitable que me pusiese en la piel de ellas cuando escribía. Claro. Y yo te juro que este año fui Nelly, fui Enriqueta, fui Eleonora. Me imagino, totalmente. Cada vez que escribía una historia terminaba siendo una de ellas, y las posibilidades que te da Internet y bueno, y este tiempo de pandemia en el que escribí muchísimo. Si bien el libro lo empecé y mi idea de escribirlo tiene muchísimos años, este año bueno, pudo concretarse. Las posibilidades que te da Internet, ¿no? Totalmente. Desde poder googlear, me pasó por ejemplo de entrar con el Google Earth a ver el lugar desde donde habían partido o el lugar donde vivía. Y entender mejor, porque al ver, claro, entender mejor todo. Pero es importante esto, y por eso es tan importante este programa que lleva adelante el Centro de Documentación Epistolar sobre cartas y un océano de cartas en especial, porque justamente nos permite conocer eso que vos decías recién, la carta nacía con un origen, pero empiezan a desarrollar y a contarnos una historia que nos pinta la situación en que estaban, cómo vivían, qué les pasaba. Cuando se formó el Club Español de Desarrollo fue formado por inmigrantes. Esa historia está en cartas, porque contaban cómo estaban tratando de unirse aquí en Argentina para sobrellevar todo ese dolor de la nostalgia y demás, y mirando toda la cantidad de cartas que ya se han recopilado. Hay muchas de estas en la que, por ejemplo, se ve que les contaban el jornal por perder un día en escribir una carta. O sea, la carta lo que nos ha dado, que yo te voy a repetir, estoy sorprendido porque lo ignoraba, así como vos me lo contás en tu libro, las cartas que hemos podido recopilar, la información que tiene, y por eso insisto en la importancia de recopilarlas, de resguardarlas, de transcribirlas y de acercártelas a vos, porque tenemos para hacer mucho libro con eso. Sí, es increíble. Yo estoy convencida de que estas historias, como las que cuento yo en mi libro y que seguramente a partir de las cartas de un océano de cartas van a seguir surgiendo,
que tienen que ser escritas para las generaciones que siguen. Yo siempre me pregunto qué va a pasar con mis hijos, con mis nietos, si no están esas historias escritas. Porque la macrohistoria, lo que dicen los libros, los números, eso va a seguir estando y los historiadores se encargan muy bien. Pero tal vez de esas vivencias que inspiran, que me gusta mucho esta idea de que inspiren en un momento tan difícil como está viviendo la Argentina también. Bueno, si ellos pudieron, ¿cómo no nosotros? Si ellos pudieron levantar un país, ¿cómo no nosotros vamos a poder hacerlo? Entonces, tal vez desde ese lugar, yo me imagino siempre una bisnieta llevando el libro Amores Inmigrantes a la escuela el día que en ciencias sociales trabaje en el tema de la inmigración y que diga, bueno, acá están mis abuelos, estos fueron ellos. Esta es mi verdad, esta es mi historia. Esta es mi historia. Y bueno, me pasó muchísimo con las cartas que descubría las palabras de las protagonistas, que es tan importante. Claro. Por ejemplo, Nelly es otra de las protagonistas, es de Dinamarca. Y ella se viene de Dinamarca porque tiene un matrimonio con un esposo violento. Se divorcia, una cuestión muy dolorosa, ahí sí que dejar la tierra con una hija chiquita y venirse a América, y ella como que logró avanzar en su vida, logró también como cumplir sus sueños. Ella era una gran lectora y siguió aprendió el idioma castellano y ya venía sabiendo el inglés y alemán, más el danés, o sea, tenía una cultura muy importante y eso le abrió muchísimas puertas, que es un gran mensaje a principios del siglo XX. Totalmente. A una mujer sola, cómo la educación le abrió las puertas. Y cuando yo iba descubriendo y escribiendo la historia, siempre esto, el mayor agradecimiento mío es a cada familia que me abrió las puertas de su corazón, digo, de esas historias, y me iban como en retazos contando partecitas y yo le iba armando. Lo importante que lo mismo decimos de las cartas, ¿no? Qué importante que esa familia no se egoístamente quedó con la historia y te la pudo brindar, porque a veces nos quedamos con la historia familiar como algo propio, y yo lo que digo es que ya prescribieron, ya son del pueblo, necesitan ser contadas. Y qué importante lo que acabas de decir, esas familias que brindaron toda esa historia de dolor y de amor y todo lo que pasó en el medio para que vos puedas contarnos hoy. Es un ejemplo, ¿no? Y lo que va generando en las familias también, porque los silencios, yo digo, en cada familia siempre está el que en las mesas familiares le preguntaba al abuelo o al papá, hey, ¿cómo llegaron de Italia o de Ucrania o de donde fuese? Y están los que no preguntaron porque no les interesaban, o los que veían siempre que había una fotografía, pero no contaban, porque había mucho silencio, como decías vos, a veces no contaban la historia como a una persona de la familia. Entonces también se da esto de que en la familia misma surgieron como encuentros y decían, pero vos ¿cómo sabías eso? A mí siempre me contaron otra versión. Entonces era como, bueno, poner todo sobre la mesa y armar ese rompecabezas. Y fue un trabajo increíble. Cosas de su familia que desconocían. Me pasó de un descendiente de Nelly, que hoy tiene 84 años y que me sorprendió una noche con una videollamada, porque también en pandemia fue mucho virtual el encuentro con las familias. Y me dijo, Diana Arias, usted ya sabe más de los Larsen que yo. Y bueno, y esa historia así se repetía muchísimo, porque llegaba un momento que yo le decía, no, pará, que yo sé de dónde vino Nelly o qué hizo, y ellos por ahí se confunden, porque claro, son muchos años, muchos datos. Pero lo que quería terminar en relación a la carta de Nelly es que en un momento ella decide hacer un cambio rotundo en Argentina, cuando parecía que estaba ya establecida, que ya tenía con su hija una seguridad económica, una seguridad laboral, y ella dice, no, esto no es lo que quiero, yo quiero algo más de mí. Entonces se va a la gran ciudad, se va a Buenos Aires sola con su hija, y antes de irse le escribe una carta a su ex esposo. Y esta carta llegó a mí, traducida por una nieta de Nelly, y fue tan fuerte porque me enojé con Nelly. ¿Vos sabés que me pasó esto? Yo venía, claro, Nelly, la supermujer que vino con su hija, que abandonó todo, que lo dejó al marido, como yo ya me había armado esta heroína, y de repente cuando ella le escribe esa carta antes de irse a Buenos Aires, ella le dice que tiene miedo a su exmarido. Y le dice, Hans, yo tengo miedo, algún día podrás perdonarme que me fui. Y leer las palabras, escuchar las palabras, porque estaba traducida desde el danés, con esa sensibilidad
te digo que terminamos llorando la nieta de Nelly y yo, porque decíamos, ¿por qué Nelly le escribió esto? Y ahí empezás a entender los temores, la humanidad, esa responsabilidad grandísima de la hija, de que ella estaba eligiendo esa vida, pero también tenía que llevar a su hija consigo. Entonces, la fuerza de las cartas. Esa mujer tan valiente, porque irse del interior a capital es otro desarraigo, es otro empezar casi de cero. Ella termina diciendo que tiene miedo y pide disculpas. Es increíble lo que... Es lo más sensible que hay. Con tu personaje, con la historia. y bueno, y después es claro, es entenderla y decís, ¿cómo no va a tener miedo? ¿Quién no tendría miedo en una situación así? Qué interesante lo de tu libro, de que la problemática atravesó toda la inmigración independientemente de qué país de origen era el inmigrante. Por eso qué interesante que haya historias de distintos países. Sí. Qué difícil elegir 7 historias, porque debes tener un montón. Vos sabés que sí, que en realidad hay 4 que son como fundacionales de Amores Inmigrantes, que son la historia de Enriqueta y Alfredo, la historia de Nelly, la dinamarquesa, la historia de Elena y Vinko, que son 2 croatas, que llegan también a principios de siglo y es otra historia lindísima, de Leonora y Vladimiro, un ucraniano con una italiana. Y después, en el camino, se fueron sumando otras historias, porque surgía que, como digo yo, en cada hogar argentino hay una historia de inmigrantes. Totalmente. Todos como que por ahí dijeron, bueno, pero ¿sabés que mis abuelos también pasó algo así? Y es nada más como un ovillo que hay que empezar a desenredar y a tejer esa historia. Y a mí me apasiona eso. Yo digo, descubrí algo que amo hacer, que me encanta ese legado, digamos, o eso que yo recibo, que es la confianza de las familias para escribir la historia, y poder devolverles un tesoro tan grande como es el relato de la historia familiar. Me pasó que cada una de las familias, por supuesto, leyó la historia antes de... Yo te iba a preguntar eso, ¿qué repercusiones ha tenido en la familia cuando la leen, la historia, más allá de lo que te aportan? O sea, ¿se reconocen en esa familia? ¿Les genera algo? Ay, qué linda tu pregunta. Vos sabés que nos pasó muchísimo y de todo. Nos pasó, digo, porque yo también como que me siento parte de esas familias al haberme metido en la piel de esos personajes. Fue lindísimo el momento en el que yo les pude dar los borradores, ¿no? Porque uno va escribiendo, es un libro que son 7 capítulos independientes, entonces yo iba avanzando con uno, después con el otro. Tiene muchísima imagen, tiene muchísima fotografía que también atestigua la palabra escrita. Y cuando se los daba, es un poco, bueno, largar ese trabajo, largar eso que yo hice y la espera de ver, bueno, ¿qué me decís? Y bueno, y la verdad es que fue tan gratificante cada una de las respuestas. La primera impresión era, no, lo iba leyendo y no puedo creer lo que hicieron. Es reconocer y valorar otra vez, porque en muchos casos sí sabían el esfuerzo o lo titánico que había sido lo que habían hecho, pero al verlo escrito tiene otra fuerza, ¿no? Amores Inmigrantes, totalmente. Yo te veo contándolo a vos y te voy a repetir, me genera esa expectativa de que el mensaje es tan positivo, porque lo contás con esa pasión que imagino. Yo quiero que escriba la historia de mi familia, yo quiero buscar documentación para que estarle. Pero, bueno, me encantaría, Héctor, y otro de los grandes como objetivos que tiene Amores Inmigrantes, yo digo, no termina en este libro, sino que yo tengo una gran propuesta para ser la interlocutora de esas historias. A mí me encantaría que la gente, ya tengo como algunas familias que saben que he escrito el libro, que lo estoy terminando, el libro está en un proceso de edición todavía, y que ya me han dicho, quiero que escribas mi historia, y como no puedo con mi genio, ya empiezo a preguntar, ¿y de dónde vinieron? ¿Y cómo se llamaban? Hace poco una amiga me contó la historia de sus abuelos, a raíz de Amores Inmigrantes, y me contó, bueno, que su abuelo era carpintero y que llegó a Argentina y después quería casarse, y en la colectividad italiana no había ninguna chica con la cual casarse, entonces le hablaron de una mujer en Italia y por carta hicieron el casamiento por correspondencia para que ella pudiese viajar. Entonces, cuando Giovanna vino en el barco y lo encontró a Beniamino y se vieron en el hotel de inmigrantes,
eran marido y mujer. Entonces, no podés entenderlo. Entonces yo digo, en esa historia ellos se casaron, se conocieron, se quisieron y después recién se amaron. Y construyeron su vida juntos y la nieta hoy orgullosa me cuenta esa historia. Entonces yo digo, ¿cómo no querer saber los detalles de todo eso, no? ¿Qué hablaron en el camino, en el tren, desde el hotel de inmigrantes hasta su lugar de destino? ¿Qué cosas se trajo ella? ¿Cómo la esperaba Beniamino? Bueno, son esas preguntas que como que mi alma quiere saber ya de qué se trata y la gente va a tener la posibilidad, decías, de hacértela llegar, porque vos decís, tú tenés un proyecto ambicioso, sí. El libro y... Sí. Bueno, yo estoy construyendo una página web donde, además de contarles más detalles, porque el libro me quedó corto. O sea, yo empecé pensando, no, voy a hacer un libro originalmente eran 4 historias, las fundacionales, y después llegaron otras a las que no pude decirles que no. Y bueno, y ahora ya mi editor me dice, bueno, Diana, basta de fotografías, ya tenemos que cerrar el número de páginas, y me encuentro con que siguen apareciendo cartas, siguen apareciendo fotos, siguen apareciendo anécdotas. Entonces, todo esto lo voy a volcar en una página web que se va a llamar Amores Inmigrantes también, que va a estar con mi nombre, Diana Arias, y que voy a presentarla junto con el libro. Y va a ser otro lugar de interlocución donde, bueno, la gente que se interese, que quiera este mensaje tan lindo, tan positivo, tan lleno de esperanza, bueno, pueda disfrutar recorriendo un poco el trasfondo de Amores Inmigrantes y todo lo que más tiene para contar. Y bueno, y a su vez una pestaña que se llama Cartas a Diana, y donde yo pretendo que el que se anime y quiera escribirme una carta, qué lindo. Me pueda empezar a contar algo que nos diga esta historia, hay que escribirla también. Qué lindo, qué lindo. En principio, hermoso que la historia no termine en el libro impreso, porque es verdad que pueden llegar a aparecer más familiares de esa historia, que tengan más cosas y poder subirlas a la web y poder compartirlas, porque también, así como hiciste toda esta investigación y recopilaste fotos, no todas las fotos van a estar en el libro, pero por ahí en la página sí. Pero qué lindo que la historia pueda seguir creciendo y yo ya me imagino la gente interactuando en tu página, aportando datos. Sí, Héctor, cuando vos me decís interactuar, yo me imagino la gente visitando mi página, sumando con sus historias, y algo que pasó en el libro fue que al ser las historias de países diferentes, me tocó escribir la misma historia de diferentes ángulos, de diferentes bandos inclusive. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la historia de los croatas, que en realidad era Imperio Austrohúngaro en ese momento, y que en el norte se une con Italia, ellos, o bueno, la mujer en este caso, Elena, tuvo un lugar preponderante en la Primera Guerra, en la frontera esa, y cuando escribí la historia de Leonora y Vladimiro, el papá de Leonora había combatido la misma guerra pero desde el frente italiano, o sea que hasta inclusive podríamos pensar que se cruzaron, claro. Y en bandos diferentes, y sin embargo todas hablan de amor, sin embargo todos son humanos y todos tuvieron una historia con sus desavenencias, con sus dolores, con sus fracasos y con esta mirada siempre de esperanza que quiero transmitir. Súper interesante y más allá de que sean 7 historias de familia, yo no dudo que en alguna de esas familias en alguna de esas 7 historias nos vamos a ver reflejados, en algunos de esos momentos vividos nos vamos a ver reflejados, porque te reitero, la inmigración compartió un montón de sentimientos y de situaciones. Sí. Y nada, yo estoy ansioso por conocer más. Bueno, y ya para terminar, la segunda historia española, digamos, la carta es una carta de amor, de esas que te rompen el corazón, porque, bueno, Regina vivía en Asturias y se viene con unos tíos a Argentina, a Tucumán, a la provincia de Tucumán, y deja un amor en Asturias, que es Francisco Martínez Pastur. Y Francisco la sigue sus pasos, y cuando llega a Argentina busca a la familia y bueno, su carta de declaración empieza así, algo así como: mi querida amiga Regina, voy a ser lacónico. Y yo dije, wow, acá tenemos un escritor, y ahí le declara su amor de una manera tan literaria, tan romántica y con unas palabras que
leer eso de puño y letra, y la familia lo conserva de una manera divina porque está el cuadro de la boda de Regina y de Francisco, que finalmente se casaron, y detrás tiene como una cajita y ahí está el sobre y uno lo saca y está esa carta de amor. Entonces, esos tesoros así, poder plasmarlo después en mi libro, bueno, me siento honrada totalmente por cada una de las familias que me dieron ese lugar para que queden en la posteridad y para que todos las puedan disfrutar. No, qué lindo. Qué lindo que lo hayas podido contar acá en este espacio que el Centro Cultural de España en Buenos Aires brinda. La verdad que yo te debo decir, no dudo de que el proyecto no es más allá de ambicioso, es excelente en el sentido de la interacción con el público, que no quede solamente en un libro. Te genera esa necesidad de querer conocer más. Te voy a repetir, creo que a todos nos toca en algún lado en cuanto a nuestra historia también. Yo pienso en este viaje imaginario que has hecho por el mundo, porque son 100 historias de amor, pero atraviesa muchos países, lo dijiste recién. Entonces, este recorrido que has hecho buscando lugar para conocer la historia, toda esa obsesión de poeta, escritora, creo que el libro lo va a reflejar de una manera increíble y me llena de orgullo que toques historia de los españoles y me llena de orgullo que la carta esté presente ahí para seguir apostando, y por eso reitero la necesidad de seguir consiguiendo esos documentos, de que nuestro público siga apostando a este proyecto que tiene el Centro de Documentación Epistolar junto con el Centro Cultural de España en Buenos Aires, con la Embajada de España, con la Consejería de Cultura. Nosotros desde la Federación Regional de Sociedad Española de Bahía Blanca estamos felices de haber recopilado ya más de 200 cartas e invitar nuevamente a que la gente lo haga. Agradecerte esta invitación porque la verdad que me siento privilegiado de haber escuchado de primera mano estas historias que el mundo va a leer. Gracias, Héctor. No, para mí realmente también es un orgullo, bueno, contar con gente como vos en Tres Arroyos que hace tanto por la cultura, por preservarla, por acompañar. No fue casualidad entonces que nos cruzáramos en un océano de cartas, y otra vez gracias a Mateo Niro, gracias a Belén González, que enseguida estuvo dispuesta a permitirnos este espacio y a que desde Tres Arroyos pudiésemos contar que también estamos trabajando con estas cartas, que esta gran invitación que vos recién hacías a seguir sumando y a rescatar a esos tesoros que cada familia tiene y que en algún punto son patrimonio de la humanidad, que son un legado que todos podemos compartir y disfrutar y aprender más de nosotros mismos como argentinos para este gran mensaje que otra vez Amores Inmigrantes quiere dar y que es el de la esperanza. Si tuviésemos una copa diríamos por las cartas y por este hermoso proyecto. Sí, yo los invito bueno, a que visiten mi página, va a estar próximamente ya en el aire, cuando esté mi libro, a través de las redes yo voy contando también, me pueden seguir en Diana Arias, lo que voy contando del proceso de escritura, que también es algo apasionante. Y bueno, y que Amores Inmigrantes navegue en estos mares de cartas y en estos mares de las historias y que vuele, que sea lo que tenga que hacer. Y así será. Muchas gracias, Héctor. A vos, como siempre.